Filipenses está llena de esperanza. Por lo contrario de lo que uno podría pensar de alguien que está en la cárcel, la carta a los Filipenses está llena de esperanza, llena de gozo, brilla el gozo en esta carta. Entonces vamos a aprender varias cosas acerca de esta carta y vamos a comenzar hoy día con el capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 al 11. Leamos todos juntos con todo corazón. Que se escuche fuerte cuando usted lea. Dice 1, 2, 3. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta carta, aparte de estar llena de gozo, está llena de amor. Y a Pablo dice, fíjense como parte en el saludo, dice: Dios sabe cuánto los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Ya, si nos remontamos a la historia, en el libro de los Hechos nos cuenta cómo se fundó esta iglesia. Ya, y la iglesia de Filipos se fundó en medio de gran oposición, ¿verdad? Pablo va a Filipo, lo reciben, y Pablo, cuando empieza a predicar, Pablo es arrestado. Y Pablo está en la prisión en Filipos junto con su compañero. Y en la noche, dice que cuando estaban de noche, en la parte más lejana ahí del calabozo, ellos comienzan a entonar himnos a Dios, ¿ya? Y viene un terremoto, ¿verdad?, muy fuerte, que dice que sacudió hasta los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, se les cayeron las cadenas de las manos, y el carcelero en Filipo estaba a punto de suicidarse cuando Pablo le dice: no te mates, estamos todos aquí, no te preocupes. El carcelero pensaba que lo iban a matar porque se le iban a escapar los presos, ¿verdad? Pero Pablo le dice: no, estamos todos aquí, ¿verdad? No se escaparon los presos, eran presos muy honestos esos, ¿verdad? No salieron arrancando cuando tuvieron oportunidad, sino que se quedaron ahí, o los trataba muy bien, no sé. Pero en ese momento el carcelero le hace una pregunta a Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que el carcelero llevó a Pablo, que era un prisionero, lo llevó a su casa, ¿verdad? Y ahí se bautizó toda la familia, se convirtieron al Señor. Y luego Pablo vuelve, y cuando ven que Pablo es ciudadano romano, lo dejan en libertad y quieren echarlo del pueblo y todo. Pero Pablo funda la iglesia de Filipos en medio de oposición. Los hermanos que estaban en Filipos vieron cómo Pablo tuvo que luchar por el Evangelio, cómo luchó por ellos en aquella ciudad. Entonces, el amor de Pablo por esa iglesia era especial, ¿verdad? Los hermanos de Filipo eran muy especiales para Pablo. También, luego que la iglesia se funda en Filipo, Pablo sale, obviamente, como buen misionero, sale de ahí a otros lugares, y la iglesia de Filipo se comprometió con Pablo a apoyarlo económicamente. Y la iglesia de Filipo era la que siempre apoyaba a Pablo, enviaba a Pablo para que Pablo pudiera sostenerse, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que Pablo agradece mucho esto a la iglesia y le dice: ustedes solamente. Y cuando yo estaba en Acaya, quiere decir en la zona de ahí de Corinto, cuando estaba en esos lugares, solo ustedes, dice, compartieron conmigo en el dar y en el recibir. O sea que hubo momentos en que Pablo solo recibía de la iglesia de Filipo el sustento, ¿verdad? Entonces, y en esta carta, cuando Pablo escribe esta carta, está recibiendo de Epafrodito. Epafrodito viene de Filipo a traerle una ofrenda. Y por lo que parece, por lo que escribe Pablo, era buena ofrenda. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipo, le escribe esta carta. Algunos han dicho que la escribió por el hecho de haber recibido la ofrenda, escribe la carta. Pero hay más que eso, ¿verdad? No solo esa gratitud lo movió,
Y ahí Pablo le dice, gracias, ¿verdad? Gracias por haber revivido, dice, el cuidado que teníais hacia mí. Me parece que hace tiempo que no le llegaba nada, pero ahora sí habían revivido se habían acordado de que Pablo necesitaba y le habían enviado con Epafrodito ofrenda. Entonces, ama mucho Pablo a esta iglesia y la iglesia ama mucho también al apóstol. Hay una relación de amor ahí muy fuerte. Y vamos a revisar, vamos a ir al verso 3. Y hay 3 elementos acá en el verso 3 y en el verso 4 que vamos a poner atención. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ¿verdad? En estos 2 versos hay 3 elementos importantes que vamos a destacar y que son los valores que vamos a revisar durante este mes. Y estos valores son, primero, gratitud, ¿verdad? Diga conmigo, gratitud. Dice el 3, doy gracias, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice siempre en todas mis oraciones. Punto 2, oración. Y después dice rogando con gozo por todos vosotros. Tercero es el gozo. Repita conmigo, gratitud, oración y gozo. Estos 3 elementos siempre están juntos. Y ahí estos elementos no pueden separarse. Estos 3 elementos son importantes porque están presentes en todas las peticiones de Pablo. Pablo siempre cuando habla acerca de que él está orando, siempre dice que ora con gratitud y siempre dice que ora con gozo. La oración del creyente, la oración del Nuevo Testamento, siempre está acompañada de la gratitud y siempre va acompañada del gozo. La oración del Nuevo Testamento es muy diferente a la oración del Antiguo. La oración del Antiguo Pacto estaba basado en promesas mucho más bajas, digamos, o deficientes que las promesas del Nuevo Pacto. Entonces las promesas del Antiguo Pacto no daban seguridad en la oración. La oración, si nos vamos a todas las oraciones del Antiguo Testamento, son pocas las oraciones que se dan con gozo, ¿verdad? La mayoría de las oraciones del Antiguo Testamento están hechas con lamento, ¿verdad? Están hechas con un sentido de incertidumbre, están hechas con un sentido solo de Señor, ayúdame, aquí estoy en mi dificultad, ¿verdad? Pero no había una expresión de fe potente, digamos, en la mayoría de las oraciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces había lástima y había dolor en las oraciones de ese tiempo. Pero la oración del creyente es muy distinta a esas oraciones, porque la oración del creyente se basa en una promesa que es muy clara. ¿Y cuál es la promesa del Señor para nuestra oración? Él dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará, ¿verdad? Fíjense cuán grande es esa sola promesa, ¿verdad? Usted puede decirle con seguridad a su hermano, si tú pides algo en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Dijo, yo lo haré. ¿Verdad? En otra oportunidad el Señor Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. O sea, fíjense, el Señor Jesús nos dio una seguridad muy grande y nos dijo, no hay nadie que pidiendo no vaya a recibir. Fíjense, nosotros a veces podemos decir, ¿para qué voy a orar por esto si total es tan complicado que yo sé que no se va a cumplir? O yo sé que no se va a hacer, pero el Señor nos dijo, nadie que pida no recibe. O sea, el Señor lo dijo en otras palabras, dijo, todo aquel que pide, recibe. Y les dijo a sus discípulos, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal, ¿verdad? Entonces, cuando pedimos bien, el Señor dice, Él responde. Esa es una seguridad muy grande en la oración del Nuevo Testamento. Y nos permite orar con la fe, nos permite orar. Cuando uno ora con fe, ora sabiendo que lo que está pidiendo se va a cumplir. Con una convicción, con una certeza de lo que está pidiendo se va a cumplir. O sea, la oración del Nuevo Testamento no es una oración por si acaso. Ya, la mayoría de nuestras oraciones son oraciones por si acaso se cumple. Ya, y peor que esto, muchos creyentes ocupan todos los medios por solucionar el problema y cuando ya no hay a qué echarle mano, ahí recién acuden a la oración, ¿verdad? Como última instancia por si acaso, ¿verdad? Eso no es la oración del Nuevo Testamento,
¿verdad? Eso no es honrar a Dios en la oración, porque esas oraciones nunca son con gozo ni con gratitud, ¿verdad? Cuando yo puedo orar con gratitud es cuando yo oro viendo la respuesta, ¿verdad? Cuando yo oro sabiendo que mi oración produce la respuesta de Dios y mueve la mano de Dios. Entonces la oración del Nuevo Testamento no se puede separar de la gratitud y del gozo. Cuando usted esté orando, ya vea que su oración contenga el gozo. Vea que su oración contenga la gratitud. Si su oración no contiene estos elementos, usted está repitiendo cosas que no tienen ningún sentido. Usted no está orando, ¿verdad? Nosotros a veces muchas cosas le llamamos oración, pero no es oración. Si después de la oración no tenemos certeza, ¿verdad?, de lo que hemos pedido se va a cumplir, entonces perdimos el tiempo porque no añadimos fe a la oración, ¿verdad? Si después del tiempo de oración la aflicción que yo tenía al comienzo no se ha disipado, entonces esa oración tampoco fue productiva. Cuando nosotros oramos, comenzamos con aflicción, presentando, dice, nuestros afanes delante de Dios. Todos tenemos afanes acá, ¿o no? Y ustedes, algunos son más conscientes que otros de sus afanes, pero a todos nos preocupan cosas. A todos nos están afanando cosas, ¿verdad? Pero la Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. La acción de gracias no se separa jamás de la oración. Entonces, la oración comienza con mi propia aflicción, con mi propia angustia y termina con el gozo, ¿verdad? Al terminar la oración yo soy libre, descanso de todo aquello que me preocupaba, de todo aquello que estaba pesando, se va en la oración. Entonces tengamos la oración del Nuevo Testamento, que es la oración de gratitud, oración y gozo. Vamos a pedir, dígale al hermano que está a su lado, ten gratitud y gozo en tu oración. Muévalo ahí, ¿verdad? Dígale con la autoridad. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos da un listado de varias cosas, ¿verdad? Que el apóstol dice, hagan esto, ¿verdad? Para que su fe sea firme, ¿verdad? Muévanse con esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a partir del verso 16. Y en el verso 16 parte una lista bastante interesante del apóstol Pablo y las tres primeras cosas que pone son precisamente estas. Y estas cosas, ¿verdad? Que son el gozo, la oración y la gratitud, Pablo dice, tienen que estar siempre, ¿verdad? Miremos el verso 16, que es lo que dice. Estad siempre gozosos. O sea, Pablo dice, estén gozosos en el culto, estén gozosos cuando les vaya bien, estén gozosos cuando... No, ¿qué dice? Estad siempre gozosos, ¿verdad? Qué difícil es estar siempre gozoso, ¿verdad? Es como complicado. Uno dice, no, pero es que no puedo estar siempre gozoso porque mi gozo depende de cómo me vaya. La Biblia te está diciendo lo contrario. Tu gozo no depende de cómo te vaya, depende de la fe que tengas en ese momento, ¿verdad? Uno puede gozarse aún en la tribulación y aún en el problema, ¿verdad? Cuando uno tiene gozo es cuando sabe que el Señor está con él, ¿verdad? El éxito nosotros lo medimos muy distinto a como lo mide la Biblia y ese es un gran problema. Fíjense que la Biblia habla de José. ¿Conocen ustedes la historia de José? Y dice que José fue vendido por sus hermanos. O sea, los hermanos lo despreciaron, ¿verdad? Y no tenía pocos hermanos, ¿verdad? Tenía hartos hermanos. Y los hermanos, todos lo despreciaban. Y cuando José va a ayudarle, o sea, José no fue a ayudarle, pero el papá estaba preocupado porque se les ocurrió esto, a ir a cuidar las ovejas justo a una tierra donde antes ya, ¿verdad?, habían matado a un montón de gente. Entonces, habían sectores donde los hijos de Israel, donde los hijos de Jacob no podían meterse. Eran medios peleadores estos cabros. Entonces, en algunas partes estaban vetados, no podían meterse en ciertos sectores y estos se fueron a meter ahí, ¿verdad?, en el lugar donde violaron a su hermana también, ¿verdad? Entonces era un lugar que no era bueno. Entonces cuando Jacob supo que su hijo andaban por allá, le dijo a José, porque no mandaba a José José era el regalón. A usted, ¿verdad?, era el consentido de casa. Entonces todos salían a trabajar, pero José que se quedaba con papi. Entonces le dijo, José, ¿sabes qué? Anda a ver a tus hermanos, ¿acaso están bien? Porque me tienen preocupado, ¿verdad? Se fueron a ese lugar, así que anda a verlos.
José va a verlos y cuando está llegando los hermanos dicen, nos tiene chato este cabro chico, matémoslo. Y entre ellos se coluden para matarlo, ¿verdad? Hasta que llega Rubén, que era el mayor, y dicen, no, se están yendo en la bola ustedes, ¿verdad? No lo matemos, echémoslo a la cisterna como para darle un correctivo. Y lo echaron a una cisterna que estaba seca, un pozo, lo tiraron ahí y vieron unos mercaderes que estaban viniendo con unos camellos ahí y dijeron, ¿para qué lo vamos a matar? Vendámoslo y hacemos negocio. Y sacaron a José y vendieron a José como esclavo, siendo José su hermano. Entonces, fíjense, José está en una posición muy mala, ¿verdad? Siendo vendido como esclavo. Imagínense ustedes a José cuando antes que lo comprara Potifar, él estaba siendo vendido como un objeto, siempre los dejaban con paños menores para que los que venían a comprar pudieran ver, tenían que examinar si es que estaba sano, si es que no tenía alguna enfermedad, le revisaban todo y según eso era el precio. Entonces José parece que estaba en forma, estaba bien cuidadito porque lo compró Potifar, el oficial de la guardia de Faraón. O sea, no lo compró cualquiera, ¿verdad? Pero dice que cuando lo compra Potifar, José estaba en una situación muy mala. Yo creo que ninguno de ustedes ha estado jamás en una situación tan mala como esa, ¿verdad? A ninguno de ustedes lo han vendido como esclavo, ¿no es cierto? ¿No? Ninguno de ustedes ha sentido la humillación de estar desnudo frente a gente y que gente venga a examinar para comprarlo, ¿no? Porque sus hermanos lo vendieron. Ya, nadie. Ya, hasta aquí estamos todos, nuestra vida es mejor que la de José. Pero aún en esa condición, fíjense en lo que la Biblia dice. La Biblia dice, pero Dios estaba con José y lo que José hacía, prosperaba. O sea, Dios consideró a José en esa condición un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y lo que José hacía, Dios lo prosperaba. O sea, lo que caía en las manos de José era bendito. Y luego lo compra Potifar. Y en la casa de Potifar, José, ¿no es cierto?, tira para arriba toda la casa de Potifar. Dice que Potifar ni siquiera se tuvo que preocupar de nada porque José administraba todo y lo que José administraba, cada vez, ¿no es cierto?, había más. Nunca había falta de ningún bien cuando José estaba en la casa. Entonces Potifar pudo ver en José aquel bendito de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros calificamos el éxito distinto a como lo califica la Biblia. Entonces, ¿qué dice 16? Estad siempre gozosos. Ustedes pueden estar siempre gozosos, amados. Pueden estarlo cuando tengan fe para lograrlo. ¿Qué dice el siguiente? 16. Orad sin cesar. Diga conmigo, orad sin cesar. Diga conmigo, oraré sin cesar. Dice, oren sin parar, ¿verdad? Oren sin detenerse, ¿verdad? Que no haya espacio donde ustedes no estén con ese espíritu de oración. Entonces, el siguiente, ¿qué es lo que dice? Dad gracias a Dios por todo. Fíjense, los primeros tres elementos son estos mismos que sacamos de Filipenses 1. Gratitud, oración y gozo. 16 dice, estad siempre gozosos. Luego dice, orad sin cesar. Y luego dice, dar gracias a Dios en todo. ¿Verdad? Son los tres elementos que marcan y deben marcar nuestra vida de fe. De estos tres valores vamos a estar hablando durante estos meses para saber cómo agarrarlos, para hacer que estos valores se metan en nosotros y sean parte de nuestra vida. Verso 6, dice todos juntos, leamos Filipenses 1:6, ¿dónde estamos? Leamos todos juntos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense, dice que el que comenzó ustedes la buena obra, ¿Dios ha comenzado una buena obra en ustedes? Si Dios ha comenzado una buena obra en ustedes, Pablo está asegurando, aquel que la comenzó será fiel en completarla, en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces acá hay algo importante que rescatar, ¿verdad? Nosotros a veces nos angustiamos en nuestra vida de fe porque queremos ser mejores, ¿verdad? Está bien que queramos ser mejores. ¿Cuántos de aquí desearían ser mejores creyentes que lo que son?
la mayoría de nosotros es lo que desea, pero la mayoría se aflige por eso y piensa que recae en nosotros la responsabilidad de lograrlo. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Dice que ustedes deben perfeccionar la buena obra. Dice que es trabajo de ustedes. ¿Qué dice? Aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo le está diciendo a los creyentes, ustedes no van a perfeccionar nada. Dios va a perfeccionar en ustedes la buena obra, ¿verdad? Entonces nosotros con esto podemos quedar medio extrañados y decir, chuta, entonces, ¿qué me corresponde a mí? ¿Verdad? O sea, algo hay que hacer, ¿verdad? Sí, vamos a ver que sí hay algo que hacer, ¿verdad? Pero ese algo que hacer generalmente es muy distinto a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Dice la Biblia, en primer lugar, como primer punto, Él la va a perfeccionar. O sea, yo puedo descansar porque Dios está perfeccionando su obra en mí. No estoy yo perfeccionándola, no tengo que yo perfeccionarme a mí mismo. La Biblia dice, Él le va a perfeccionar. Primera cosa, la confianza está en Él. Si revisamos ahí un pasaje, Romanos 14:4, si podemos revisar bien rápido, y lo vamos a leer, dice, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjense, Pablo está hablando acerca de que es una tontería juzgar al hermano porque es como estar juzgando a un criado ajeno. ¿Ya? Ustedes no juzgan al criado ajeno, no juzgan a la nana del vecino. Ustedes no van a ir donde la nana del vecino y van a decir, estás haciendo todo mal, ándate. ¿Verdad? Entonces dice, ustedes no juzguen al criado ajeno, dice, para su Señor está en pie o cae. ¿Pero qué dice Pablo? Pero estará en pie porque poderoso es Dios para hacerlo estar en pie. Fíjense que la confianza de Pablo nunca está en la persona. O sea, Pablo nunca dice, no, porque estos son poderosos, entonces no van a caer. Nunca dice eso Pablo. ¿Qué dice Pablo? Él va a estar de pie. ¿Por qué? Porque es encachado, porque tiene fuerza, porque tiene fuerza de voluntad este cabro, entonces este no va a caer. Nunca dice eso Pablo. Nunca pone la confianza en la carne. Pablo, ¿qué dice? Va a estar firme, porque poderoso es Dios para hacerlo estar firme. ¿Te fijan que es distinta la visión? Dios es poderoso para hacer estar firme. ¿Por qué estoy firme yo hoy día? Si usted está firme el día de hoy, ¿por qué está firme? Porque poderoso es Dios para hacerlo estar firme. Porque Dios ha perfeccionado una obra en usted y a veces usted no se ha dado ni cuenta de esa perfección, ¿verdad? Usted no tiene idea de cómo Dios la está perfeccionando, pero Dios la está perfeccionando y está Él trabajando, ¿verdad? Él es el que trabaja, no nosotros. Entonces, segundo lugar, su obra, la obra de Dios en nosotros es perfecta. Cuando nosotros decimos que la obra de Dios se debe perfeccionar en nosotros, podemos malentender esto y podemos pensar que la obra de Dios no fue completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que perfeccionarla, ¿verdad? La obra de Jesús en nosotros es completa y es perfecta desde el primer día en que creímos. Ya, si leemos capítulos, por ejemplo, como Hebreos 10:14, que vamos a leer acá, leamos todos juntos esto, que esto hay que tenerlo de base. Leámoslo todos juntos, y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfectos a los que se acercan. El 10:14, no el 10:1. Me di cuenta como a la mitad del versículo, por eso lo terminé de leer, ¿ya? El 14 dice, 1, 2, 3, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, la Biblia está diciendo que con la ofrenda de Jesús a ustedes los hizo perfectos para siempre. Entonces, si Él me hizo perfecto, ¿cómo es que me tengo que perfeccionar todavía? ¿Verdad? Eso, muchos no creen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ven su vida, no ven la perfección en su vida. Entonces dicen, Él no pudo haberme hecho perfecto porque aún, ¿verdad? Yo no estoy perfeccionado, pero la Biblia dice, con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre los que por Él se acercan. Entonces hay una tensión acá, amados. La teología le llama tensión. Hay una tensión evidente entre lo que la Biblia dice que somos y en lo que realmente estamos mostrando, ¿verdad? Esa tensión la pueden percibir, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ustedes son perfectos en Cristo. Ustedes son santos en Cristo. Pero pocos dicen amén. ¿Por qué pocos dicen amén? Porque no veo esa perfección por ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿esta tensión a qué se debe? ¿Se debe a que la obra de Cristo no está completa? No. ¿Cuál es la verdad que debemos? Y mira, esta tensión es tan fuerte que en un mismo capítulo Pablo parece contradecirse. Y vamos a avanzar un poco en el libro de Filipenses para verlo. Vamos al capítulo 3. Fíjense en esto que es interesante. Pablo dice en el 3:12 de Filipenses. ¿Qué es lo que dice en el 3:12? Pablo está diciendo no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido. Entonces, Pablo está diciendo no que ya haya alcanzado la plenitud, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo está diciendo, yo no soy perfecto. ¿Amén? ¿Se entiende eso, no es cierto? Pero avancemos 2 versículos más adelante, en el 3:15. ¿Qué dice? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, ¿en qué quedamos, Pablo? Pablo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero sigo a la meta, prosigo a la meta. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y la palabra perfecto es la misma que se ocupa en el 12 y en el 15, ¿verdad? Que significa estar completo. Entonces, esta tensión, si ustedes se fijan, es evidente, ¿verdad? Está hablando de una perfección que Dios ha hecho en nosotros, pero que hay que de alguna forma alcanzarla, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí, amados? El problema es que nuestra fe no está a la altura de lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense, Dios los ha constituido a ustedes perfectos en Cristo. Pero si ustedes no tienen fe en esa perfección, si ustedes no tienen la fe en esa justicia, ustedes no van a poder reflejarla en su vida. Ustedes, la Biblia dice, los ha hecho santos en Cristo. Pero si ustedes no tienen fe en esa santidad, ustedes no van a lograr alcanzar esa santidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes son perfectos. Y esa es una verdad innegable, ¿verdad? Innegable en la Biblia. Levante su mano y diga, yo soy justo. La Biblia dice que la justicia de Cristo se ha imputado en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes son justos como Cristo lo fue. O sea, a Cristo no le falta nada, ¿verdad? A Cristo no le falta nada para ser perfecto. Y Cristo dice, mi justicia está en ustedes por la fe. ¿Podemos creer eso? ¿Verdad? Cuando nosotros creemos eso, esa justicia comienza a notarse. Si nosotros no creemos eso, ¿verdad? Esa justicia no se va a notar jamás. Amados, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros en esta perfección? Nos corresponde creer. Nuestro único trabajo en esto es creer, ¿verdad? Y cuando creemos, ¿verdad? La obra de Cristo se muestra en nosotros. Comenzamos a pensar de otra forma y por ende comenzamos a actuar de otra forma. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el creyente generalmente trata de empezar por atrás, de atrás para adelante, ¿verdad? Y no comienza como debe comenzar, ¿verdad? Generalmente el creyente, ¿qué dice? ¿Verdad? Chuta, no estoy perfecto, entonces tengo que esforzarme para ser perfecto, ¿verdad? Entonces me voy a esforzar por no pecar más. Me voy a esforzar para que mis pensamientos sean puros, ¿verdad? Y con mi fuerza voy a tratar de darle para adelante y tratamos de que nuestra propia santificación logre la justicia. O sea, estamos tratando de alcanzar una justicia de Dios cuando el Señor dijo, yo te la he regalado, te la he dado. ¿Se fijan cómo partimos de atrás para adelante? El que parte de atrás para adelante siempre cae en la ley y vive una vida muy terrible de vivir en la vida de fe, que es una vida de siempre tratar y nunca lograr. Es una vida muy frustrante,
¿verdad? Yo les quiero ahorrar toda la frustración, ¿verdad? Yo quiero que ustedes no vivan frustrados en la vida de fe. Ya, porque si empiezan de atrás para adelante tratando ustedes de alcanzar la perfección, nunca lo van a lograr, jamás lo van a lograr, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, es que tengo que tener más fuerza de voluntad, ¿verdad? Tengo que determinarme a hacer esto, ustedes nunca lo van a lograr, ¿verdad? Si logran ustedes agradar a Dios con su obra, no lo van a lograr jamás. ¿Cuál es el camino? La Biblia indica el camino. La Biblia indica: toma la justicia que Dios te da como regalo, recíbela, créela, y cuando la creas le vas a dar pie a Dios para que Él perfeccione esa obra en ti, ¿verdad? Pero en la ley no hay fe. En la ley solo está mi esfuerzo, ¿verdad? En la ley solo están mis resultados que yo le quiero mostrar a Dios para agradarle. Y la Biblia dice, eso es nefasto. Nunca hagas eso. Si haces eso, estás separándote de Cristo. No estás tomando a Cristo, no estás tomando en consideración lo que Él hizo. Si una persona aquí de los presentes pretende agradar a Dios por lo bueno que es, este ha caído de la gracia, dice la Biblia, y no está tomando en cuenta a Cristo. ¿Cuál es el camino, amados? Toma la justicia que Él te dio. O sea, tú eres justo, ¿por qué? Porque el que de verdad era justo está sustituyéndote a ti delante de Dios. O sea, hay un sustituto. Dios, cuando mira la vida tuya, la está mirando a través de Cristo y ve perfección. Y la Biblia dice, cuando creas eso, cuando creas la obra de la cruz, cuando veas la obra de Cristo, su perfección, cuando veas su sangre rociada sobre ti, entonces tú vas a reflejar esa santidad. Entonces vas a poder caminar en esa santidad, pero nunca al revés. ¿Se entiende? El camino para vencer el pecado no son tus fuerzas, sino tu fe. Nadie ha vencido al pecado con sus fuerzas, pero con la fe es muy fácil lograrlo. ¿Por qué? Porque por la fe te ves a ti mismo con esa perfección que Dios dice, yo te he hecho perfecto, yo te he hecho justo. Al irse la condenación de la vida, yo puedo caminar justamente. Entonces, amados, no equivoquemos el camino. Yo no quiero que equivoquen, yo no quiero que se frustren tratando y no pudiendo. Yo quiero que ustedes lo logren inmediatamente porque no es difícil lograrlo. ¿Por qué hay que luchar? Por la fe. Una lucha tenemos en esta vida, que es luchar por la fe. Una lucha tenemos. Pablo dijo, ¿verdad? Pablo lo dijo, he peleado esta pelea, ¿verdad? He peleado la buena batalla. ¿Y qué batalla era? Dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Por la fe estamos luchando, por obtener la fe que deberíamos tener. Y la fe está acompañada con el conocimiento. Díganle al hermano que está a su lado, la fe es conocimiento. La fe nunca puede estar separada del conocimiento. La fe es conocimiento. No es cualquier conocimiento, es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos perfecciona? Vamos a ver, ¿cómo se perfecciona esa obra? Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Yo quiero que este año Dios perfeccione la obra que empezó con cada uno de ustedes. Llegar a fin de año y mirar, no sé, mirar a Daniel, a Juanito ahí y decir, este cabro está mucho mejor que cuando empezó el año, ¿verdad? Llegar diciembre y mirarlos y decir, de verdad, este es otro, ¿verdad? Cuando partió marzo era así, ahora está, ¿verdad? O sea, Dios durante este año perfeccionó la obra que comenzó en él, ¿verdad? Pero para que eso suceda, tiene que batallar por la fe, hay que luchar por la fe. Y luchar por la fe, ¿qué significa? Significa luchar por el conocimiento de Dios. Fíjense cómo lo pone Pablo en el verso 9. Dice todos juntos, y esto pido en oración. O sea, esta era la oración del apóstol Pablo por los creyentes. Todos juntos dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, el amor en nosotros abunda más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. Estas dos palabras son bien interesantes. La primera es la palabra que se traduce como ciencia, que es el griego epignosis. Y epignosis quiere decir conocimiento,
¿verdad? Fíjense que después dice todo conocimiento, pero la segunda palabra que se traduce como conocimiento ahí quiere decir más bien discernimiento, ¿verdad? Algo que puedo discernir, algo que puedo esperar. Pero la primera palabra donde nos vamos a enfocar es la palabra que se traduce como ciencia. Y esa palabra quiere decir un conocimiento exacto, un conocimiento acabado acerca de algo, ¿verdad? La epignosis significa un conocimiento superior, ¿verdad? La gnosis es el conocimiento, epignosis es un conocimiento acabado, profundo de algo. Entonces la Biblia dice, el amor de ustedes va a abundar más, va a crecer más cuando su conocimiento crezca. Amén. Entonces, la lucha de la fe es la lucha por el conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento de qué? ¿Conocer cualquier cosa? ¿Me pongo a estudiar cualquier cosa y mi fe va a crecer? Nada, ¿no es cierto? Es un conocimiento específico, acabado acerca de algo. Y esta palabra es interesante. Esta palabra no aparece, no la usan los evangelistas. No aparece ni en los evangelios ni en el libro de los Hechos. Pero sí aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, 16 de ellas las escribe Pablo. Entonces, y lo interesante de esto es que en todas las epístolas carcelarias, ya Pablo saluda con esta palabra, diciendo, yo oro al Señor para que ustedes crezcan en el conocimiento. Y ocupa la palabra epignosis. Vamos a ver dónde aparece esta palabra en las demás cartas. Vamos a ver en las salutaciones. ¿Cuáles son las epístolas carcelarias? ¿Saben ustedes o no? ¿Fueron a la escuela dominical cuando chicos? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ya, esas son las 4 epístolas carcelarias. Y en todas esas aparece la epignosis, ¿verdad? Como conocimiento, como un deseo de Pablo. Filipenses 1:17. Y a través de estos versos vamos a ver qué es lo que debemos conocer. ¿Qué cosa debemos conocer? Esta es nuestra lucha, amados, ¿ya? Ponga atención a los siguientes versos porque los siguientes versos van a delinear la lucha que ustedes tienen. O sea, por esto ustedes tienen que dar la vida. Por esto ustedes tienen que gastar. Por esto vale la pena gastarse completamente. ¿Por conocer qué? La Biblia dice, leamos todos juntos. 1:17 de Efesios, no de Filipenses. Efesios 1:17, ahora sí, ya. Todos juntos, dice 1:3. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿qué hay que conocer? Dice, hay que conocerlo a Él, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Jesús. Una cosa deben conocer. Y esto es a Jesús. Y dice, a espíritu de sabiduría y de revelación en la epignosis, en el conocimiento de Él. Amados, esa es la oración por ustedes que hizo el apóstol. ¿Cuánto más ustedes no van a orar eso mismo? ¿Verdad? Que no falten sus oraciones esta expresión, Padre, dame espíritu de revelación y espíritu de sabiduría en el conocimiento de tu Hijo. ¿Verdad? En el conocimiento de Él. Espíritu de revelación y de sabiduría. Vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 9. También todo está en el capítulo 1, ¿verdad? Porque todo está en el saludo. En las 4 epístolas carcelarias el saludo incluye el conocimiento. Ya parece que aquí en la cárcel Pablo se le alumbró la ampolleta con respecto a esta palabra, ¿verdad? Estando preso, Pablo entendió que el conocimiento de Dios guiaba nuestra fe, ¿verdad? Que el conocer a Cristo, ¿verdad? Hace que nuestra fe se levante y hace, ¿verdad?, que Dios perfeccione su obra en nosotros, ¿verdad? Él lo hace. Cuando nosotros lo miramos a Él, Él lo hace, ¿verdad? A veces nosotros no nos damos cuenta cómo lo hace, pero Él sí lo hace. Colosenses 1:9, todos juntos. 1, 2, 3. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez, Pablo, ¿qué está orando?
que sean llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, conozca a Jesús, conozca su voluntad. ¿Se fijan? Conozca a Jesucristo, conozca lo que Él quiere. Conózcalo, sea lleno del conocimiento de su voluntad. Si en algo tiene que ser experto, sea experto en Jesús. Que nadie le cuente cuentos con respecto a Jesús. ¿Verdad? Conózcalo. Usted tiene todos los recursos para aprender. ¿Verdad? Tiene todo al alcance de la mano. ¿Verdad? Siguiente, Filemón. Nos queda Filemón 1:6, que es la última epístola carcelaria que vamos a revisar. Y dice, todos juntos, 1, 2, 3. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjense qué hermoso es esto. Pablo le está diciendo a Filemón, ya esto es una carta personal, ya, a una persona, y le está diciendo, Filemón, que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? ¿En qué va a ser eficaz? Dice, en el conocimiento de todo el bien que hay en vosotros por medio de Cristo Jesús. O sea, fíjense qué cosa hay que conocer. Primero hay que conocer quién es Jesús. Segundo, hay que conocer su voluntad. Tercero, hay que conocer todo el bien que está en ustedes por medio de Él. O sea, amado, ustedes tienen un gran bien por medio de Cristo. Ustedes tienen una herencia, dice la Biblia, reservada en los cielos para ustedes. Pero si ustedes no la conocen, ustedes nunca van a disfrutar de ella aquí en la tierra. ¿Verdad? Entonces Pablo, ¿qué está diciendo a los santos? Santos, despierten, miren la obra de Cristo en ustedes, véanla, mírenla, considérenla. Conozcan todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Conozcan todas las posibilidades que les da su fe. Conózcanla, y cuando la conozcan la van a poder usar. Dios los ha llamado a ustedes, amados, a una vida sobrenatural, ¿verdad? A una vida que está mucho más lejos de sus propios límites naturales, ¿verdad? Es la vida que Dios quiere que ustedes vivan, es una vida llena de poder. No es una vida impotente, en ningún ámbito es impotente. Es una vida llena del poder de Dios. Fíjense las palabras de Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará. O sea, ¿qué está diciendo Jesús de ustedes? Que ustedes van a hacer obras mayores a las que el mismo Jesús hizo. ¿Qué posición es esa? Es una posición extraordinariamente alta, ¿verdad? Es una condición sobrenatural, más allá de lo que imaginamos. Y eso está disponible para ustedes. Y la Biblia dice, conozcan esa posición, conozcan esa posibilidad, conozcan a Cristo, conozcan cómo es Él y conozcan el bien que hay en ustedes por medio de Él, ¿verdad? Conózcanlo. Y cuando ustedes lo conozcan, Dios va a perfeccionar su obra en ustedes. De otra forma no hay caso. Amén. Fíjense cómo es. Ven que es precioso esto, ¿no? Porque la Biblia está asegurándonos, cuando tú mires a Cristo, Dios va a perfeccionar su obra en ti. Si tú dejas de mirarlo y te empiezas a mirar tú solo, se acabó la obra de Cristo en ti. Empieza tu propia obra. Y cuando empiece tu propia obra en ti, vas a ver los resultados nefastos que va a traer, ¿verdad? Porque tu obra en ti mismo es terriblemente imperfecta. Tu obra en ti mismo es horrible, ¿verdad? Tu obra en ti mismo es cuando tú dices, ¿verdad? Este año sí que voy a hacer esto. No duráis nada, ¿verdad? Es cuando uno se trata de determinar por su fuerza y nunca lo logra. Esa es la obra en sí mismo. Entonces, hay una multitud de creyentes pupulando por este universo, por este mundo. Multitud de creyentes, amados. Ustedes pudieran saber la cantidad de creyentes frustrados que hay. Hay muchos, no son pocos, son muchos, abundan. Ya no van a la iglesia, ¿verdad? Porque ya se defraudaron. Ya no van a ningún lado, van a veces cuando lo invitan, pero ya no tienen ninguna esperanza en sí mismos. ¿Por qué? Porque lo trataron ellos con toda su fuerza, sinceramente, y nunca pudieron. Y cuando nunca pudieron, ¿a qué conclusión llegaron? Yo no puedo para esto. Y salieron de la iglesia, frustrados,
A veces echándose la culpa a ellos mismos, otras veces echándole la culpa a los otros. Pero sea como sea, ahí están, frustrados, sin fe. ¿Pero en qué fallaron? Fallaron en pensar en que se les pasó algún día por la cabeza que la perfección dependía de ellos. La perfección no depende de ti. La perfección que Él está haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado? ¿Verdad? Tú no tienes que perfeccionarte a ti mismo. ¿Cuál es tu tarea? Mira a Jesús. Mira a Jesús, considera a Jesús, conoce a Jesús. Y cuando estés ocupado en esa tarea, la Biblia te asegura, Dios va a ser el que va a perfeccionar su obra en ti. Y cuando Él empieza a perfeccionar la obra, entonces sí se ven resultados. Y no se ven en corto tiempo, no se ven en largo tiempo, se ven en corto tiempo. Se ven resultados muy rápidos, muy tremendos, muy radicales cuando Cristo trabaja en ti. Cuando Él trabaja en ti, Él es efectivo en trabajar. Dios no flojea. Dios no saca la vuelta. Cuando tiene que trabajar, no trabaja. Dios trabaja una obra muy efectiva. Entonces, si tú te mantienes mirando a Cristo, vas a ver que el próximo mes no vas a ser el mismo del mes anterior. Te vas a desconocer el próximo año. Tú te vas a mirar el próximo año y vas a decir, con razón viví así, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo todos los problemas que tenía, si cómo era, si cómo vivía. Ahora, ¿verdad? Estoy muy transformado, pero esto lo logré yo. Jamás. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu virtud? Mirar a Jesús. ¿Cuál fue tu virtud? Considerar, conocer a Jesús. Tener gratitud y gozo en Él. Y cuando tú hiciste eso, ¿qué hizo Dios por su lado? Perfeccionó su obra en ti, aun cuando tú no te dabas cuenta que lo estaba haciendo. Amén. Entonces esto, si se fijan, es glorioso, ¿verdad? Esto no pone la atención sobre nosotros, ¿verdad? Sino sobre Él. Una cosa Dios te ha demandado: conócelo, ¿verdad? Gózate en Él, alégrate en Él. Y cuando tú lo hagas, Él va a perfeccionar su obra. ¿Creen eso? Entonces, háganlo. Ella lo cree, 3 veces lo cree. Entonces ustedes, desde ahora en adelante, amados, no saquen sus ojos de Cristo. Amén. Jamás. Luchen por conocerlo. Esfuércense. Si se han de esforzar en algo, esfuércense en conocerlo, ¿verdad? Esfuércense en conocer quién es Cristo, en conocer qué hizo Él, cuál es su voluntad, en conocer qué ha logrado Él por nosotros. Amén. Póngase en pie y vamos a orar al Señor.